buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y pues para aquellos que no están en vivo con nosotros, pues también les mandamos un saludo cuando lo vean en diferido. Y bueno, hoy voy a hacer una muy breve introducción de el tema que hemos retomado, porque es un tema muy profundo, apasionante, sobre cómo elegir conscientemente la vida que quiero vivir. Y antes de entrar al aire con Graciana lo conversábamos. Y ciertamente, siempre estamos eligiendo de manera consciente o inconsciente. Todos los días en el gran gimnasio de la vida, de la cotidianidad. Y bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación de darme cuenta si estoy eligiendo de manera consciente o estoy eligiendo de manera inconsciente? Y hoy es un gusto compartir este podcast con mi querida amiga, compañera, maestra, Graciana Morillas, muy conocidísima ya en la Academia Aprendiendo a Vivir. Bienvenida, Graciana. Muchísimas gracias, Zoraida. Para mí es un placer compartir este espacio contigo y con este tema tan apasionante, que las dos somos apasionadas y nos ha llevado este tema a hacer la segunda parte a tope, porque realmente es como tú lo has planteado, ¿no? Entonces, hay una pregunta también que yo me hice, si alguna vez nos detenemos a pensar que en la vida que estamos viviendo es realmente la que elegimos o es la que fuimos aceptando a lo largo de nuestra vida. Porque a veces son los condicionantes, ¿no? Expectativas familiares, presiones sociales, miedos, que nos hacen suponer que estamos eligiendo. Y a tu pregunta, sería como, ¿qué es elegir conscientemente? Y elegir conscientemente, dice que no es solo tomar decisiones, porque es como tú bien lo has dicho perfectamente, cada día, a cada momento estamos tomando decisiones, solo que unas veces conscientes y otras inconscientes. Entonces, yo creo, desde mi humilde punto de vista, que tomar decisiones desde la conciencia, o decir, o conscientemente, no es desde el piloto automático, sino desde el pensamiento. Y aquí, si me permites, hay un psiquiatra sobreviviente, Víctor Frank, que dijo que entre el estímulo y la respuesta, ese espacio es nuestra libertad de elegir. Entre el estímulo, lo que nos pasa, y la respuesta que damos. Entonces, en ese pequeñito espacio está nuestra libertad de decisión y de elegir. ¿Qué pasa cuando está el piloto automático? Ese espacio no existe, sino que nos pasa esto, ¡pum!, reaccionamos. Ese creo que sería un poquito la respuesta a lo que tú preguntabas. Así es, Graciana. La importancia, como bien decías, de hacernos, darnos cuenta, de estar conscientes, es darnos cuenta de cómo estamos eligiendo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando elegimos
vivir de manera inconsciente, estamos creando nuestra realidad. Y nuestra realidad, cuando digo realidad, me refiero a la vida, a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Sea consciente, en este caso, inconscientemente, como bien lo comentabas, nuestra vida es a base de reacciones. Exacto. Estamos reaccionando solamente. ¿Y a qué nos referimos con reaccionar en nuestra vida cotidiana? Reaccionamos porque, pues, cada uno de nosotros tiene una forma de ver su propia vida, de Exacto. interpretar nuestra vida, de explicárnosla, de cómo nos percibimos, es decir, cómo somos en nuestros actos, en nuestras reflexiones, cómo vemos a los demás, cómo vemos el mundo, y así vamos desarrollando esa conciencia. De alguna manera vamos desarrollando y y también vamos aprendiendo a través de nuestra cultura, de nuestra educación, pues creencias, valores, ideas con los que vamos creciendo en toda nuestra infancia, hasta que llegamos a nuestra vida adulta y pasa que vamos repitiendo Patrones, ¿no? patrones. Exacto. Y te fijas, exacto. Y el punto es que esos patrones ya los damos por un hecho. Es Ya no los cuestionamos, ya no lo reflexionamos, no lo analizamos. Y está fabuloso o es increíble cuando esos patrones, pues, nos dan un verdadero bienestar en nuestra vida, cuando esos patrones estamos logrando lo que realmente deseamos vivir, cuando nos está generando ese bienestar, cuando estamos disfrutando. Pero aquí el punto es cuando eso lo damos por hecho y sin embargo no estamos creando o viviendo la vida que deseo. exacto. Yo creo que cuando uno no elige conscientemente, hay un precio que pagamos. El no elegir conscientemente. Porque dice que si tú no eliges la vida que quieres, alguien la va a elegir por ti. Ya sea la cultura, la publicidad, las circunstancias, otras personas, pero al final otro va a decidir por ti, no tú. Y entonces un día dice el cuento, te despiertas y dices, pero ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo terminé aquí? ¿Por qué hago esto? ¿No? Y bueno, aparte no elegir también tiene un precio muy alto porque dicen que no elegir también es una elección, pero si eres consciente, ya deja de ser una elección inconsciente, ya decides tú, no me muevo, no lo hago, lo decido. Entonces ahí cambia la cosa. El problema está cuando tú te estás haciendo una elección pasiva, que la está haciendo otro por ti. Entonces ya has perdido tu derecho de disfrutar de esa elección que habías, que tenías que haber tomado, ¿no? Y yo quiero decir que el elegir conscientemente también es una capacidad para mí que se puede adquirir. Aprender a elegir, porque dice, la vida que quiero vivir, nosotros le hemos puesto este nombre tan profundo y tan poderoso, ¿cómo es esta capacidad de elegir conscientemente la vida que quiero vivir? Y pasa por vivir la que tú quieres, no la que otros esperan, no la que parece correcta y mucho menos
la que espera los aplausos. Y esta frase me sale quizás porque soy bailarina, entonces siempre esperas los aplausos al final del espectáculo, pero sí que primero has decidido hacerlo espectacularmente bien para que el público disfrute de tu arte. Entonces los aplausos vienen y son bonitos y agradecidos, pero que no haces solamente las cosas por el aplauso, sino que alineas con algo que acabas de decir tú antes, con quién soy yo. Alineamos nuestros valores para tomar las decisiones. Y esas son decisiones poderosas. No sé si me he ido o he respondido a lo que tú me decías. Claro, Graciana, estamos precisamente dialogándolo y reflexionando en esto, que como lo planteas, es muy importante eso, darnos cuenta. Y ahora que vamos, pues desmenuzando estos conceptos y haciéndolos de una manera sencilla, simple, para ir comprendiendo el porqué de este tema. Ujú. Y como lo planteas, así es, el punto en este caso, cuando hablamos de que elegimos de manera consciente e inconsciente, ¿cuál es la diferencia? Y comentábamos de que en la inconsciencia reaccionamos porque ya tenemos esos patrones, ¿verdad? Ya lo tenemos practicado con muchísimos años y ya ni siquiera me tomo la molestia de Esa es otra. de Estás empillonado. cuestionarlos, ¿verdad? Y No, ya está cómodo, ya está dadas cómodo. por hecho. Es más, ya mis actitudes, es decir, mis respuestas emocionales o mis respuestas conductuales, mi comportamiento, ya es en automático, Ujú. pero Es sí o sí pasa por el proceso primero del pensamiento, el sentir y el comportamiento, en ese orden. Pero es exactamente. tan rápido que no nos damos cuenta que el detonador fue un pensamiento. El detonador fue un pensamiento y el detonador también fue una elección. Fíjate, estamos eligiendo la vida que queremos vivir, pero también la respuesta empieza por la elección de decidir cómo voy a vivir esta vida o cómo voy a reaccionar ante lo que me pasa. Entonces dices, yo he hecho una pequeña dinámica que la primera elección es decir, ¿cómo quiero yo em, responder a esto que me pasa? Porque vivir una vida consciente también es lo que tú decías, no reaccionar ante los hechos, porque los hechos están, esa es una realidad. Entonces yo decido cómo voy a reaccionar ante ese hecho. Esa es la primera elección fuerte que tenemos que hacer, ¿no? Y basándonos en la frase de Viktor Frankl que decía que entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos, ese espacio de tiempo es el que decidimos, ahí tendríamos que respirar. Para mí es importante. Y solo te lleva 5 segundos la técnica esta. Elige cómo vas a reaccionar, respira, observa lo que te pasa. Cuando me está pasando esto, qué emociones tengo, qué sensaciones tengo. Estoy enfadada, me enfada, me duele, me entristece. ¿Cuál es la emoción primordial? Acéptala y entonces luego respondo. Y así voy viviendo las decisiones, pasito a pasito. Es Es que has dado en el clavo, Graciana. Ese primer gran paso Sí. para darnos cuenta de empezar a elegir de manera consciente es que los hechos, las circunstancias, los eventos son lo que son.
Son lo que son, exactamente. Es así. La Sí. diferencia, en donde hacemos la diferencia, en donde tenemos la capacidad de no reaccionar, es precisamente en qué pienso acerca de ese hecho. Exactamente. Lo interpreto, La interpretación que le damos. la Sí, interpretación que le damos. Y en ese punto es en donde no estamos reaccio ahí es donde se maneja la no reacción. Es decir, totalmente. Sí, sí. y tocabas otro punto que también me parece muy importante. No es fácil. No es fácil la no reacción porque te haz de cuenta que venimos de toda una vida de reaccionar sin cuestionar. Y el Sí, cambio de esto, de no reaccionar a tener un cambio de elegir de manera consciente, va a implicar, a diferencia de la reacción de manera que decíamos, que elegimos de manera inconsciente cuando solo reaccionamos, elegir de manera consciente va a hacer la diferencia justo porque empezamos a cuestionar, exacto. a analizar, a reflexionar. Ujú. Hacer esa a parar, hacer esa pausa de la que bien decías, Sí, antes de reaccionar al hecho, a la situación, aquello que se repite, dando un ejemplo, siempre con alguna persona, en el trabajo o en mi familia, antes de reaccionar, lo que ya tenemos practicado y que ya sabemos que voy a reaccionar y cómo voy a decir y cómo va a reaccionar otra persona, hay un espacio previo. Exactamente. Y ese espacio es precisamente el de parar, el y respirar. claro que sí, respirar Respirar conscientemente. Tú y yo que hacemos meditaciones y control, todo esto, sabes que cuando tú respiras conscientemente, estás en ti. Entonces, estás siendo consciente de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo. Porque claro, viene una persona y te insulta, te trata mal. La primera reacción que tenemos es defendernos. Y muchas veces dice, me estoy defendiendo de algo que no me tengo que defender. ¿Por qué me tengo que defender de esto? De lo que esta persona está diciendo o es mentira o es incoherente o me está agrediendo gratuitamente. Y cuando reaccionamos, para mí, te digo, le estoy dando la razón, porque me estoy defendiendo. Entonces, si nosotros tomamos estos conceptos de lo que estamos hablando, de no reaccionar en piloto automático, sino reaccionar conscientemente de lo que me está pasando y observar lo que tú acabas de decir, el hecho real es que tú me estás insultando. Yo no me tengo que defender. Yo tengo que pararte y decirte, oye, un momento, la falta de respeto, y aquí vendría el asertivismo y la empatía. Si yo me pongo en tu lugar porque estás nerviosa, pero asertivamente te digo que no me gusta cómo estás hablándome. y parecería que no reaccionar sería como un acto de debilidad. ¿Cómo Exactamente. no me voy a defender? ¿Cómo no me voy a defender? Pero en Siendo realidad estamos siendo manipulados totalmente. por la otra persona. Por Y el otra, poder está en ese punto que bien dices. totalmente. Un Por eso, darme la vuelta, retirarte o total manejar un silencio, pero un silencio consciente. No consciente. un silencio, No, 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 no. sino un silencio, como lo planteas, un silencio consciente de decir, ¿vale la pena? Exacto. Y desde tu fortaleza. Así es, ¿vale la pena responder a esta persona, engancharme en esta situación? Porque en realidad a quien describe con esos insultos es a la otra persona. A ella misma. Exacto.
Aparte, mira qué interesante que es esta charla, Zoraida, y cómo mucha gente también, al escucharlo también dirá: "Oscar, a mí también me ha pasado". Una persona o alguien que viene y te hace este tipo de situación, posiblemente ya estuvo todo un día planificando esto que va a hacerte, y a ti te pilla al desprevenido, ¿sí? Esta situación muchas veces me ha pasado, venir una persona, increparme y yo decir: "Pero es que en un momento, no sé a qué viene esto". Entonces, si tú reaccionas y comienzas a enfadarte, al final estás actuando no solo de la inconsciencia, sino desde tu perjuicio. Por eso es tan importante elegir conscientemente lo que vamos a decidir, lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y sí quisiera retomar ese punto, Graciana, que decías al referirte con elegir conscientemente, a que dices, con este ejemplo que tú estás dando de que viene, te increpa, te insulta una persona, justo en ese instante antes de reaccionar es donde viene ese espacio de parar y de tomar una decisión, Exacto. que tal vez Mm, mm, mm. Ahora. ahora regresamos. Muy bien. Nuestro directo dijo: "Respiremos, Inhalamos y exhalamos. exhalamos". Ahora, precisamente eso de inhalar y respirar también ayuda muchísimo porque es de los actos que yo llamaría en donde estamos plenamente conscientes. Al tomando tu ejemplo, una inhalación, una respiración profunda, Sí, para, para un poco y te permite de generar esa calma, ese espacio para tomar la decisión. Pero esto exactamente. ocurre en microsegundos. Esto ocurre en Microseu microsegundos. Claro que cuando apenas estamos empezando este nuevo camino de decidir de manera consciente, Sí, cuesta. Hay un cuesta, esfuerzo. Tenemos sí. que tener tolerancia a la Mm. frustración, tolerancia al mismo esfuerzo que implica este cambio de mentalidad, Exactamente. porque Y no muchas ocurre de no, 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 no. porque lo sintamos, porque inclusive la emoción se generó, la emoción de Se generó. la emoción está ahí, pero aún ahí estando, yo decido cómo Es actuar. exactamente. Y yo creo, Zoraida, que la magia es darte cuenta, ser consciente de cómo te estás sintiendo y de lo que te está provocando esa situación. Y aquí es donde viene el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, más libres somos de decidir conscientemente. Qué magia, ¿eh? Absolutamente, Qué absolutamente. bonito, qué bonito. El autoconocimiento es precisamente tomar conciencia. Tomar conciencia, Cuando exacto. hay una frase pues, muy famosa, eh, digo, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sí, Em, Muchos maestros espirituales lo confirman. El conocernos a nosotros mismos es precisamente muy grande. Sí, empezar a darnos cuenta de nuestras reacciones, sí, de nuestras emociones,
y exacto, de nuestros pensamientos. Ahora bien, eh, en este proceso de elegir, de tomar decisiones de manera consciente, no se trata de cambiar un pensamiento, digamos, a un pensamiento mágico o a un pensamiento ilusorio en donde niego la realidad y todo es perfecto. todo es perfecto. No, 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 ese punto. no, Es verlo desde otra perspectiva, con otra mirada, con otro ángulo, pero siempre en torno a lo que deseo, a mi propósito. totalmente, Y cuando digo total, mi propósito es decir, es precisamente eso que decías, con como por qué merece la pena gastar energía, mi no, tiempo con una persona que me está insultando. Ejemplo. exactamente, porque, ¿sabes, Zoraida? Yo creo que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de cómo respondemos, cómo vivimos conscientemente la vida que queremos vivir es nuestra. No, te digo que no todo lo que nos pasa posiblemente seamos responsables, pero sí somos responsables de cómo vamos a reaccionar, perdón, cómo vamos a actuar, cómo vamos a decidir en lugar de reaccionar. De eso sí somos responsables. Y para eso hace falta lo que tú decías, trabajo en nosotros mismos, porque no es fácil, no es que de un día para el otro, ahora ya soy la superwoman que todo lo decido perfecto. No, no estamos hablando de una panacea, estamos hablando de una realidad, ¿no? Em, pues me apunté aquí una frase del psicólogo Carl Jung que decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y es una frase maravillosa, cortita, pero qué maravilla que es. Porque es verdad, mientras nosotros estamos culpando al pasado, a la economía, a la familia, al sistema, al gobierno, seguimos sin elegir. Le echamos la culpa a todo el mundo, lo que nos pasa y chao, y nos quedamos tan tranquilos y felices. Pero la responsabilidad no es eh, culpa. Dice que la responsabilidad es poder. Entonces, sí, cuando yo asumo que estoy eligiendo, cuando yo asumo que estoy eligiendo, también estoy asumiendo que tengo poder sobre mi vida. Dicen que el no elegir también es una elección. Quedarme donde estoy y chao. No hacer nada nuevo ni, bueno, alguien viene, me increpa, bueno, sí, mira, tienes razón, chao, no, no discuto. Pero no recuperas tu poder como personita, como mujer, como lo que tú eres. Entonces, yo creo que vale la pena elegir conscientemente. Creo que vale la pena. Por supuesto, porque al elegir conscientemente estoy creando la vida que deseo vivir y dejo de culpar a los demás del mundo, de lo que está pasando, sino que ahora los dedos apuntan hacia mí. Exactamente, Yo soy responsable de las decisiones que tomo. No exacto, tomo, porque también no decidir es una decisión. Lo exacto, importante es darnos cuenta que estamos generando nuestro propio bienestar a través de los pensamientos que elegimos. exacto. Cómo pensar, cómo tener un pensamiento crítico, reflexivo ante una situación.
Sí, Y a señor. lo mejor sí me va a generar eh, una emoción, claro, por supuesto, como humanos, de molestia, Sí. cierta situación o circunstancia que te genere incomodidad, pero Mm. esa emoción de la molestia te permite actuar, no te paraliza. Exactamente, Entonces, claro, a veces alzas tu voz, ¿no? totalmente. Vives con tus propios valores y eres claro y asertivo en diciendo esto es y esto no es negociable, porque esos son mis principios y mis valores y los dejas claros, Exactamente, pero de esa manera estás mostrando tus límites y estás moldeando un valor en ti. totalmente. Esa capacidad de elegir conscientemente. Totalmente de acuerdo. Y responsabilizarnos, eso también es un proceso Sí, profundo. O sea, parece fácil decir, no, parece estamos hablando, enfadado. ¿verdad? Desde una realidad, como seres humanos que Sí, ya tenemos de alguna manera cierta experiencia en el proceso, pero que caemos y que nos levantamos y que no significa que por caer ya se perdió todo el proceso que has estado trabajando. No, para nada. somos humanos, simplemente retomas el camino, reconoces y avanzamos. Exacto. Y cuando vuelves a comenzar, nunca comienza desde el principio, principio. Siempre hay un trecho caminado. Que eso es lo que muchas veces a mis alumnas le digo, cuando tú estás aprendiendo algo, Zoraida, tú aprendes de la base hasta aquí, pero después sí, cuando lo retomas, ya no vuelves a la base, ya vienes de aquí. Quiere decir que ya has hecho, vale la pena. Yo, si me permites, irme un pelín para atrás, porque quería decir antes, y se me pasó, por qué no elegimos conscientemente. Y dice que según los estudiosos hay tres obstáculos fundamentales por los cuales no elegimos. Uno es el miedo. Entonces, el miedo que puede ser al fracaso, puede ser al rechazo, puede ser a decepcionar a otra persona, porque a veces también estamos viviendo las expectativas de otra persona, ya sean nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos o no quien sea que parezca un poco importante en tu vida. Entonces el miedo a veces nos empuja, dice, a elegir lo seguro. Y esta frase me encantó porque dije, ya tengo la historia, ya sé. Elegir lo seguro es elegir no hacer, no avanzar, no moverme. Elijo lo seguro, pero eso también hay un miedo detrás de eso. Por tanto, lo que hablábamos antes del autoconocimiento, lo importante que es para que si hay un miedo, sepamos miedo a qué y lo podamos solventar. El segundo paso son las expectativas externas. Y aquí viene, muchas veces lo hemos hablado, Zoraida, esto, cuando somos pequeños, ¿qué nos dicen? ¿No? Eso no lo hagas, eso no se puede, o te vas a hacer daño, o tú no eres capaz de hacer eso. ¿Por qué te metes en esto si no es lo tuyo? Qué frases lapidarias. O si lo haces, ya no te quiero. Si lo haces, ya no te quiero. Si haces eso, ya no te quiero. Qué fuerte, ¿no? En cuántos momentos hemos escuchado estas frases. Y luego la inercia o la anestesia que dicen que es, bueno, ya está, estoy bien aquí, ¿para qué me voy a mover, no? ¿Para qué me voy a mover? Que me voy a equivocar y el problema es no cuestionar lo que hablábamos antes, no cuestionarnos. Esto es así y punto. Y ahí es donde estamos nosotras diciendo no, no, no. Exactamente, exactamente. La responsabilidad, como decías, de generarnos ese bienestar y retomando
tu punto, Graciana, sobre el miedo. Sí, Efectivamente, evitamos para no equivocarnos, para no equivocarnos. evitamos para no ser juzgados, evitamos y suma. Y suma. Pero en realidad no se trata de lo que queremos evitar. Se trata, cuando hablamos de elegir en conciencia, no se trata de evitar, se trata, ay, que me confundí. Cuando elegimos en conciencia, no se trata de lo que queremos evitar, se trata de lo que queremos conseguir. Exactamente, exactamente. El miedo te hace buscar evitar salir de tu zona de confort, por ejemplo. Entonces ya no estás eligiendo conscientemente, ¿no? Inconscientemente ya al tener miedo me quedo ahí, quieta. Sé que si me quedo aquí no me va a pasar nada. Entonces aquí es donde venimos nosotras y decimos, no, decide conscientemente. Y tenernos es un gran paso, yo diría que es un paso enorme darnos cuenta que tenemos esa capacidad de poder elegir los pensamientos con una nueva narrativa. Esto que estamos haciendo ahorita de conversarlo, de decir, ¿se puede? ¿Cuál narrativa existe? Sí, ¿Existe una narrativa en ello? Sí, sí, existe. Y cada pensamiento que elegimos tener y que empezamos a cuestionar, a ver, ¿por qué pienso lo que pienso? exactamente. Aquí. Sí, señorita. Sí, sí, sí. Claridad, palabra clave aquí. Claridad. Me la das, ¿eh? Me la transmites. Claridad. Si nos hacemos preguntas, Zoraida, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué valores quiero que guíen mis decisiones? Yo que soy coach por valores, es tan mágico los valores. Bueno, yo utilizo la palabra mágico como algo poderoso, ¿no? Pero es tan poderoso alinear y honrar nuestros valores. No sé, ¿qué significa esto para mí de tomar conciencia? Y bueno, y en los ejercicios esto que suelen hacer a veces cuando escuchas por ahí dices, si nadie me juzgara, ¿qué haría? Y es una buena pregunta. Si no tendría que dar ninguna explicación, si me equivocara, ¿cuántas veces hemos planteado esto? ¿Qué haría? Y ahí es donde precisamente viene el no reaccionar, sino que, ¿qué haría? Se abre esa puerta de decir, ¿cómo elijo actuar? Exactamente. ¿Qué haría? Ese es, ahí está la libertad de elegir Sí, cómo decido actuar ante esta situación que ya se ha vuelto, hablemos de actitudes, se vuelve una actitud cuando ya es una repetición a través de los años y ya está instalada, ya tengo una forma de ser, des yo soy así, o porque no en mi familia así somos, mm, porque ya es herencia. exacto. Entonces no tomamos la responsabilidad No, del cambio, por totalmente. generarnos ese cambio empieza por empezar a cuestionar. Y darte cuenta que si eso no te funciona, hay que cambiarlo. Y sé que el cambio no es fácil, yo lo sé,
pero yo en muchas cosas de mi vida, las conductas se pueden cambiar. No se tiene que mantener una conducta en el tiempo si es nociva para nosotros, si no es buena, se pueden cambiar. Yo sé que hay el entorno donde nos movemos. Aquí estaría muy interesante, algún día hablaremos de la pirámide de Diels, el entorno donde nos encontramos, qué nos pasa, quién nos presiona o cómo nos sentimos presionados. Ya sabemos todo esto, que no es fácil, pero que vale la pena, estoy muy convencida. Absolutamente, Graciana. Y otra cosa muy importante es darnos cuenta que la conciencia, el darnos, cuando hablamos de conciencia, es darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, pensando, nuestra conducta, ocurre sí o sí en el momento presente, Exactamente. en el aquí y en la ahora, esta frase tan Sí, brillada sí, que a lo mejor ya lo tomamos a la ligera, sí, pero es darnos cuenta, tomar conciencia que para cambiar es en ese proceso de autoconocimiento, es decir, ¿cómo estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me estoy comportando en este instante? ¿Qué estoy exacto. pensando? No, no porque a veces cuando nos dicen, nos piden esa, ¿quién soy o cómo me percibo? ¿Cómo me percibo en el futuro? Sí, también es válido. ¿Cómo te percibes en un futuro? ¿Cómo te gustaría ser? Aquí el punto es, ¿cómo eres ahora? Ahora, ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Las decisiones se toman en el aquí y en el ahora. Eso está claro. La acción. Muchas veces las decisiones ya las hemos tomado antes. Según algunas teorías dicen que cuando tú tomas una decisión, ya la has filtrado y has tenido la valentía de dar el paso, ¿no? Entonces, pero es ahora. Por eso lo de respirar, Zoraida, tú sabes, si ahora le decimos a la gente, cierra tus ojos y respira, se sitúa automáticamente en el aquí y en el ahora. Qué poderosa que es la respiración, ¿verdad? Absolutamente. Ujú. Es un acto muy profundo de conciencia, Sí, de plena conciencia. de plena conciencia. Esa es la palabra. Sí, sí. Y al respirar y al exhalar te das cuenta. Si tú le preguntas, ¿cuál es el problema en este momento? Guau. La respuesta llega. Qué maravilla, qué grande. Sí, sí, Y esa es una maravilla, Graciana, porque las respuestas están en nuestro interior. Ese es un tema también apasionante, Uh, en uy, que uy, uy. Uy, uy, uy. Yo me apunto, me apunto. lo tomamos para un próximo Claro que sí. podcast. ¿Y qué te parece, Graciana? Digo, es apasionante este tema. Sí, Si vamos un poco como concretando, sí, para ir dando algunas reflexiones, eh, herramientas que todos tenemos, que ese es otro punto muy importante. Podemos estar llenos de herramientas que la academia ha aportado y que es una de las cosas que también hacemos mucho énfasis, pero si no las ponemos en práctica, de nada sirve. exacto. Teorizar
podemos tener toda la teoría y Existen libros y libros, sabernos de bibliografía, memoria de libros, pero si no le damos a la práctica, no sirve de nada. Están ahí como conocimiento, pero y cada día una cosita. No hace falta que pongas en práctica un libro de 300 páginas o todo lo que te estamos diciendo ahora, pero una cosa, y en un momento de tu vida, y practica, practica, practica. O sea, el kit de la cuestión es practicar, hacerlo, hacerlo y hacerlo. O sea, no hay nada más poderoso que la práctica. Y bueno, exactamente. entonces tú me pides cómo empezar a elegir conscientemente. Me dices, a ver, bueno, ¿cómo empezamos? Yo creo que el primer paso es pausa, pausa, respira, respira. eh, y elige no reaccionar inmediatamente. Para mí ese sería el primer punto indispensable. Para, decide no reaccionar, respira y observa. Observa la situación real de lo que está pasando y cómo te sientes de verdad, cómo te sientes realmente. Y el segundo punto sería, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Desde el miedo? ¿Estoy tomando esta decisión desde la necesidad de aprobación? ¿Estoy tomando esta decisión desde mis valores? Y a partir de ahí te vas a ir respondiendo. Porque claro, si yo tomo una decisión desde el miedo, no va a ser la misma decisión que tome desde mis expectativas o desde mis valores. La decisión va a ser muy diferente. Y si la estoy tomando desde la necesidad de aprobación, Madre Santa, totalmente diferente. Porque voy a estar haciendo todas cosas para que el otro me apruebe, para que el otro me quiera, para que el otro me acepte. Entonces, para mí es una pregunta clave, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Qué te parece? No, es muy importante si lo estoy haciendo para la validación de los demás, que los demás me validen, la aceptación. Ese es otro tema también muy interesante y apasionante, Graciana. Muy apasionante. Y me gustaría comentar esta frase también que me pareció muy interesante, eh, como para ir dando forma y cierre, eh, en donde dice, la madre sentir es elegir qué es lo que merece nuestra energía, nuestro tiempo y atención. Wow, wow. Porque a veces pensamos que el ser estoico, no, es crear una barrera, el estoicismo, crear una barrera de insensibilidad. No, al contrario, es generarnos ese espacio interno de paz sagrado, ese Totalmente. camino personal de armonía, en donde ese camino es algo muy personal. Y ahí está la decisión consciente de decir, ¿a quién le doy o a qué le doy importancia en mi vida? Sí, Y es cuando vienen, lo que decías, esos silencios conscientes, sí, ¿no? ¿Vale la pena o que no te sirve gastar tu atención, tu energía ni tu tiempo? no. Y a veces, Soraya, cuando elegimos, porque a veces también elegir tiene un precio, entonces a veces cuando elegimos incomodas, porque a veces la gente dice, mírala esta, cómo se ha espabilado, cómo contesta, ¿no?
Entonces, a veces puede implicar que ese cambio tuyo incomode, ¿no? A la gente, pero ahí es cuando uno tiene que estar, lo que tú habías dicho antes, ¿no? Muy seguro, muy, muy consciente. A veces tenemos que renunciar a cosas que nos parecían muy importantes, pero ya no lo son en nuestra vida. Y bueno, Sí. Ah, ok. Ya te yo logro. me estabas diciendo que ya estábamos cerrando, ¿verdad? Bueno, retomando un poco nada más esto que decías, el de lo último, creo que te quedaste un poco, ser conscientes de esto, porque puede no gustar a los demás. Es Sí, es que a veces puede implicar que la gente se incomode, porque como estás tú siendo como un cambio, o sea, estás como, para el otro, estás como diferente, y en realidad estás diferente, porque estás tomando decisiones conscientes ya, ya no estás reaccionando. Entonces, cuando tú reaccionas, no solo pierdes el poder, sino que te debilitas para mí. Es mi opinión personal, ¿eh? Pero creo que te debilitas porque a veces decimos lo que no queremos decir. Decimos cosas que se escapan a nuestro control y no somos así. Entonces luego tienes doble castigo, haber dicho lo que no querías y sentirte mal. Entonces vale la pena que, que sea vale la pena darnos vivir cuenta. conectado con uno mismo. La conexión con uno mismo es, Eso es lo más importante. Eh, sí, puede no gustar ese cambio, pero aquí el compromiso es contigo mismo. tu camino para generar bienestar, paz interior, tranquilidad, de disfrutar la vida. Sí. Y le decimos a nuestros seguidores de la academia que no hace falta hacer todos los cambios de tu vida ahora, donde era blanco es negro, donde era... No, no hace falta. Solamente una pequeñita elección, pasito a pasito, poco a poco, pero ahí, eso es Poco a poco. Y esto va a ayudar mucho para aquellos, ya sabes, los compromisos que hacemos de año nuevo, esos cambios, propósitos, los propósitos. propósitos de año nuevo que ya ahorita estamos en marzo, a lo mejor van un poquito Exactamente. Se van materializando, ya se van sintiendo, ya vamos viendo que esos propósitos se están cumpliendo también. así es. ¿Sabes, Doraida? Yo no sé si alguna vez has escuchado, hay algunos estudiosos que dicen que qué harías tú si fuera el final de tu vida. Y a mí siempre me ha costado mucho hacer ese ejercicio. No sé, porque amo mucho la vida. Y nunca me lo he planteado así, tan bestia, ¿no? Pero sí que me gustó mucho una cosa, una pregunta que escuché de un filósofo, pero no me digas, no me vas a decir quién porque no recuerdo, pero decía, al final de tu vida, ¿qué te gustaría decir? ¿Viví como debía o viví como quería? Es muy fuerte, es muy bonito. Poderosa. Y yo digo, Sí, Graciela. Yo creo que y yo me respondí, vivir como quería. no hay más nada que agregar. Es que te juro que me llegó al corazón esta frase y dije, se la tengo que comentar a Zoraida porque de verdad que es muy poderosa. Muy poderosa. Y ciertamente es, es un, es un desafío, sí, Sí, es un desafío, pero que es posible. No es una utopía. no, 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 para nada. No, Y es posible. es posible. Mm.
Y si te parece bien, Graciana, a mí también me pareció inspiracional esta frase que dice: de la semilla de un pensamiento puede nacer la más bella emoción. Todo lo que decidas plantar en tu mente, lo cosecharás en tu vida. Wow, Elige bien qué pensar. wow. Preciosa. Preciosa. Sí, Poderosa. elegir de manera. Qué bonita. Qué bonita. Esa me la escribes, ¿eh? Me la quedo. Claro que sí. Ha sido un placer, Graciana, compartir este espacio, Para mí también. tener esta charla, esta conversación, este diálogo, esta reflexión. Que ahí queda para que los seguidores de la academia, nuestra comunidad, Sí. lo reflexionen. Ahí queda. Este es un Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zoraida, por tu invitación y un beso muy grande a todos los simpatizantes y a todos los que nos escuchan en la Academia Aprendiendo a Vivir y ¿qué es eso? Aprender a vivir conscientemente. aprender a vivir y con eso cerramos. Sí. Muchas gracias. Un beso. Gran espacio. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.